Caballeros, hoy día vamos a conversar de historia y les quiero agradecer muchísimo el acompañarnos y el brindarnos su tiempo para ello. Y mi primera pregunta va entonces a don Hermógenes, que incluso es testigo presencial, si no me equivoco. Efectivamente. González Videla, la ley bendita o maldita según el punto de vista. ¿Cómo llegó González Videla, que llegó con los comunistas al poder, al punto de prohibirlo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la historia detrás de todo esto? Bueno, eso yo lo conocí de primera mano porque conocí a don Gabriel. Y fue una persona que almorzó más de una vez en el Mercurio, donde yo era redactor. Y entonces ahí nos contaba todas las vicisitudes que tenía. Y él nos contaba con mucha simpatía que después de conseguir el triunfo con el apoyo comunista, que lo había pedido y obtenido por razones obviamente electorales, él quería salir elegido presidente. Era bastante vivo como político González Videla, bastante, por decirle un nombre que todos comprendamos, era bastante mal comportado, era un diputado muy díscolo, que alguna vez creo que hasta sacó un arma en plena sesión del Congreso. Era un tipo muy resuelto, muy valiente, y con la, con la mecha corta, porque a veces cuando se irritaba le pegaba un combo al que tenía al frente sin decirle nada. Y fue memorable que a varios ministros los trató así, o agarró a cachetadas cuando se molestaba con ellos. Entonces, era un tipo muy vehemente. Y él lo que nos contó en ese tiempo en que nos relataba oralmente su experiencia, era que se había dado cuenta de que obviamente tenía ministros comunistas porque lo habían apoyado en la elección, que esos ministros comunistas conspiraban contra el gobierno, ¿no? Y que organizaban huelgas contra el gobierno. Y entonces él, que era un hombre resuelto, ya cuando hubo una revolución en marcha, como fue la que se llamó la Revolución de la Chaucha del año 49, se dio cuenta de que le estaban a punto de derrocarlo, y en Santiago se produjo una revolución que fue similar a la que hubo el 18 de octubre del año 19, pero circunscrita a Santiago, en que destrozaron todo el centro de Santiago, que era la parte importante de la capital, quemaron todos los buses que quisieron, asaltaron los principales comercios, que en ese tiempo, por hablar de lo que hoy es el Parque Arauco, el Alto Las Condes, eran los Gobelinos, que quedaban en la Plaza de Armas, y la Ville de Nice, que quedaba en la calle Huérfano, a una cuadra de distancia. Asaltaron todas esas tiendas de lujo, les rompieron las vitrinas, y el centro se convirtió en lo que cuando yo era chico se llamaba un campo de agramante, o sea, estaba destruido, ¿eh? Y la policía absolutamente impotente. Y entonces ahí González Videla no solo llamó a las tropas, sino que yo recuerdo, porque yo andaba en micro en ese tiempo, obviamente fui al colegio, cada micro iba con un conscripto, con un fusil al lado del chofer. Y entonces, después que varios quisieron quemar las micros y el conscripto disparó, se terminó con el problema. Y González Videla no paró ahí, sino que decretó estado de emergencia y todo lo necesario, sino que dijo hay que sacar a estos tipos de la política, porque estos tipos conspiran para tomarse el poder. Y con toda la energía que tenía, impulsó desde su partido, que era mayoritario, el Partido Radical, y obtuvo el apoyo de la derecha, efectivamente, que se lo dio con gusto, esta ley de defensa de la democracia que proscribió a los comunistas la vida política, de la vida pública, incluso a muchos los condenó y los mandó a campos de concentración en Pisagua, que eran muy numerosos. Y esto al Partido Comunista le fue una herida mortal para el Partido Comunista, que duró hasta que el general Ibáñez, en una mala medida en 1958-57, poco antes de dejar el poder, derogó la ley de defensa de la democracia. Pero la verdad es que la ley de González Videla destruyó el partido. Y me estoy alargando mucho para no quedarme con todo el tiempo, pero quiero agregarle un detalle más. Una persona que defendió la ley de defensa de la democracia en ese tiempo fue Salvador Allende, porque los socialistas eran adversarios de los comunistas en ese tiempo. Y hay registrado una defensa de Salvador Allende de esta medida del gobierno radical.
que hizo en un viaje a Venezuela y quedó publicada la defensa de Salvador Allende. Don Gonzalo, en el marco de lo que fue esta revolución de la Chaucha, no solamente tuvimos lo que fueron los levantamientos en Santiago, sino que huelgas generales. Muéstranos un poco lo que es la imagen de lo que era el Chile en ese momento. Bueno, muchas gracias primero, Johannes, por la invitación y feliz de estar con Hermógenes de nuevo en un programa los dos. Hacía tiempo que no nos tocaba coincidir en una presentación de libro o en una mesa redonda. El 48, que es el año de la promulgación de la ley, que está vigente durante 10 años, como bien recordaba Hermógenes, hasta que el general Ibáñez propone su derogación en vísperas, además de la elección de don Jorge Alessandri, porque el objetivo que todas las fuerzas políticas querían conseguir era que los comunistas retornaran a los registros electorales, porque fueron borrados de los registros electorales los militantes del Partido Comunista y expulsados de toda la administración pública. Eso por allá por el 57-58, la derogación de la ley. Entonces, volviendo al 48 y a la Revolución de la Chaucha del 49, hay un detalle ahí muy interesante que es, y que los comunistas lo han reconocido con sinceridad, que es el intento al interior del Partido Comunista de Reynoso, el reynosismo así llamado, por transformar el Partido Comunista, ya que había entrado en la clandestinidad, en un partido militar. Y esa es una tensión que se vivió durante la Revolución de la Chaucha del 49, porque los reynosistas tuvieron importancia al interior del partido. Fíjense, el año 49 ya el Partido Comunista tiene una tensión muy fuerte entre lo que después en la década de los 60 se va a llamar la vía pacífica o la vía institucional, y por otra parte la vía violenta o la vía armada. Pero ellos, con la sutileza que los caracteriza, decidieron que no era el momento para desplegar la vía militar. Hay gente que cuando compara a los comunistas con los socialistas en la década de los 60 y de los 70, dice, no, los comunistas siempre fueron los moderados, los comunistas siempre fueron los que imponían la calma durante la administración Frei Montalva y durante la administración Allende-Gossens, mientras que los socialistas eran los termocéfalos, los cabezas calientes. Bueno, a ver, los comunistas tenían simplemente mejor diseño estratégico, conocían perfectamente bien desde el partido bolchevique en adelante lo que llaman ellos las relaciones de enfrentamiento, cómo se están produciendo las contradicciones al interior de un sistema político mirado en términos militares. Y por eso, durante la administración Frei Montalva y después durante la administración Allende-Gossens, querían ponerle paño frío porque sabían que no podían de ninguna manera ganarle un enfrentamiento a las Fuerzas Armadas. Eso ya lo habían vivido el 49 con el reynosismo. Y decidieron expulsar a Reynoso del partido y a todos los seguidores de Reynoso para consolidarse en la clandestinidad en una vía subterránea, en que, bueno, a los 4 años lograron influir para que se fundara la CUT. La CUT es del 53. Y, por supuesto, aunque fueron borrados los registros electorales, aunque fueron a parar a Pisagua, como bien decía Hermógenes, lograron, primero, inventar un partido con un nombre distinto, mantener la revista Principios, al poco tiempo sacar adelante el diario El Siglo. O sea, las tesis que ellos manejaron frente a la posibilidad de haberse convertido en un partido militar a partir del año 49 les resultaron muy exitosas, porque el sistema político hizo vista gorda. Desde el 52 al 58 el general Ibáñez aplicó unas pocas veces la ley de defensa permanente de la democracia, pero hizo vista gorda con la realidad de la existencia del Partido Comunista. Yo me acuerdo haberle oído, con esto termino esta primera contestación, varias veces a Jaime Guzmán, que cuando le decían, oye, pero es que los comunistas funcionan mejor en la clandestinidad. Y Jaime contestaba, debe ser por eso que, entre comillas, les gusta tanto la clandestinidad. No les gusta en lo más mínimo, ¿cómo les va a gustar la clandestinidad? Pero aunque les resultó muy incómoda, lograron salir muy rápido a la superficie. En cuanto se terminó el gobierno González Videla, septiembre del 52, noviembre asume Ibáñez, Ibáñez tuvo una tolerancia muy grande y los comunistas se confirmaron en la tesis de que habría sido un error haberse ido a la lucha violenta, a la lucha armada, como proponía Reynoso, y que era lógico reconstruirse por debajo
Y ahí viene entonces la reconstrucción de su alianza con el Partido Socialista, que como bien decía Hermógenes, se dividió el año 48 a raíz de la discusión de la ley entre Partido Socialista de Chile y Partido Socialista Popular. Y los socialistas populares apoyaron en el primer año y medio el gobierno de Carlos Ibáñez, mientras que los socialistas de Chile llevaron a Allende como candidato al 52. Entonces los comunistas además vieron la necesidad de reconstruir una alianza que habían tenido en el Frente Popular, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerdas, con los socialistas, con vistas a sacar en algún momento adelante sus proyectos, ¿no? Entonces, la Ley de Defensa de la Democracia es un momento muy interesante de la historia de Chile, porque es la primera ocasión en la que uno comprueba una disputa al interior del Partido Comunista, reconocida por todas las fuentes comunistas además, entre la estrategia de largo plazo, no porque renuncien por definición a la vía armada, y la estrategia de corto plazo, que era la de Reynoso con la vía armada. Retrocediendo un poquitito en el tiempo, ¿cuáles fueron las medidas? O sea, ¿cómo pretendía el año 48, cómo pretendió el Partido Comunista, don Hermógenes, tomarse el poder? Porque no es que tuviesen en ese momento un aparato armado, un ejército rojo. ¿Cuál fue su manera de actuar, más allá de lo que fueron saqueos y cosas que la verdad es que pueden producir destrucción, pero no necesariamente la toma del poder? Bueno, la verdad es que los comunistas siempre están tratando de tomarse el poder, siempre tienen la ilusión de que lo van a lograr. Y por eso el lenguaje de ellos es tan alejado a veces de la realidad, porque ellos dan por seguro que el año pasado daban por seguro de que Piñera iba a caer, porque ellos lo iban a votar. La pregunta más difícil que tú le puedes hacer a ellos es cómo lo van a hacer, porque cuando hay un gobernante enérgico, no hay nadie que lo mueva al poder. A propósito de eso, me acuerdo de un libro que salió recientemente, no recuerdo el título, pero es un libro histórico chileno que relata una escena en el gobierno de Ibáñez. Porque Ibáñez puede haber sido blando con los comunistas por conveniencia política, para no tener que recurrir a una mano dura y para tener orden en el país al mismo tiempo. Pero era un hombre muy enérgico y en una oportunidad le hicieron una huelga general. Y él entonces, que era obviamente inspirado por la extrema izquierda, él llamó a todos los parlamentarios y dirigentes de extrema izquierda a la moneda. Fueron todos, y esto es un relato de Salvador Allende en ese libro. Y Salvador Allende relata que los puso en dos filas en el despacho presidencial. Y entonces entraron un grupo de carabineros al despacho presidencial y tomaron presos a todos los de una fila y se los llevaron detenidos, sin mayores advertencias ni palabras, sino que cada carabinero tomó a un individuo del brazo y se lo llevó para afuera y la primera fila se fue. Y entonces Ibáñez le dijo a la segunda fila, donde estaba Salvador Allende, le dijo: o el paro general se termina hoy día, o ustedes todos van presos igual que los de la primera fila. Y entonces el interlocutor le preguntaba a Allende: ¿y qué hicieron ustedes? Terminamos el paro, le dijo Salvador Allende. Porque obviamente le dijeron inmediatamente: no, general, inmediatamente se termina el paro, ya, en este momento. Entonces eran presidentes que tenían mucha energía, o sea, no se dejaban pasar a llevar. Y por eso lo que pasó con Ibáñez fue que la revolución de la Chaucha se le produjo a él, el 2 y 3 de abril de 1957. Eso lo viví yo en el centro porque era procurador judicial y estaba por ahí. Botaron todos los postes, asaltaron de nuevo los gobelinos y la Ville de Nice. Se decía que Ibáñez, como era tan criticado por la oposición radical, liberal, conservadora, había prohibido que los carabineros reprimieran a los delincuentes, que por eso los delincuentes robaban a destajo en el centro, porque Ibáñez le habría dicho a los carabineros que no los reprimieran. Yo creo que no era verdad eso, pero que se vieron sobrepasados. Y entonces nombró al general Horacio Gamboa Núñez como jefe de la plaza, decretó estado de emergencia, y el general Gamboa sacó a las tropas, yo las vi tanques en moneda con ahumada, aplaudidos por la gente, por los transeúntes, porque los transeúntes también estaban aterrorizados con lo que estaba pasando. Y ahí cayó mucha gente, nunca hubo una catástrofe exacto de los caídos, pero los carabineros yo los veía disparar desde con armas de fuego, desde los carros de los Juanitos, que se llamaban los carros de los carabineros, y caer gente en la calle, eso lo vi yo.
Y el general Gamboa ganó la batalla. A él la prensa de izquierda obviamente se burlaban de él porque le decían el mariscal de la Alameda, por comparación con el mariscal del Alamén. Y el general Gamboa en su desesperación insultaba a los periodistas, en fin, le hacía gestos obscenos que eran para peor porque lo fotografiaban, salían todos los diarios haciendo estos gestos obscenos y era peor para él. Pero que el desorden se terminó, que duró 2 días, fue así. O sea, la mano dura inmediatamente surtió efecto. Y además surtió efecto electoral, porque eso produjo que la gente, una gran parte del electorado, quisiera orden. Y votaron por Jorge Alessandri y lo eligieron presidente al año siguiente. Porque la gente cuando en estos periodos busca eso, busca orden primero que todo, porque eso es lo esencial. Y yo creo que eso es una de los buenos antecedentes que tiene nuestro común amigo José Antonio Kast. Yo creo que va a dar una sorpresa, si es que mantiene un lenguaje también más o menos explícito, en el sentido de que va a mantener el orden público y va a haber mano dura en el país, que es lo que la gente está reclamando. Así que yo de estos antecedentes históricos saco la conclusión optimista de que nosotros llamamos la derecha sin apellido. Tenemos una buena posibilidad en la próxima elección presidencial, porque el país está bastante desesperado con lo que está sucediendo. La ley de defensa de la democracia, don Gonzalo, no es una invención chilena. De hecho, existían antecedentes que se tomaron desde el extranjero para instaurarla. ¿Qué ejemplo, de dónde sacaron el ejemplo de la idea de la democracia que se puede defender? Porque eso fue lo que defendió después en una carta a la masonería, González Videla, ¿no? Hay dos cosas interesantes aún. Ahí las tesis de Carl Schmitt, en que él distingue legalidad de legitimidad y por lo tanto sostiene que los gobiernos son legítimos y tienen, si son legítimos, tienen derecho a establecer marcos de legalidad. Que no todos los grupos que forman parte de hecho de un sistema democrático tienen la legitimidad para formar legalmente parte del sistema democrático. Entonces, en virtud de la diferencia que hay entre legalidad y legitimidad, tú le puedes decir a alguien, usted no es legítimo actor del régimen democrático y por lo tanto legalmente yo le impido la participación. ¿Qué fue lo que se había hecho con la primera ley de seguridad del Estado del año 37 de don Arturo Alessandri? Si don Gavito lo que hizo fue trasladar la persecución formal que en los últimos meses del gobierno de Arturo Alessandri hubo ya respecto del Partido Comunista que acababa de cambiar ese año su estrategia hacia los frentes populares, el año 35, el 7º Congreso de la Internacional hacia los frentes populares, y ya estaba comenzando a tener éxito como lo tuvo el 36 en España, el 38 en Chile, en Francia. Y entonces era muy importante que se aclarara si los partidos comunistas eran o no legítimos y por lo tanto si tenían derecho a la legalidad. Así que hay ahí una concepción doctrinaria muy importante en Carl Schmitt y hay también un antecedente legal a la ley de defensa de la democracia, que es lo que después se retoma con el artículo 8º. Cuando el artículo 8º, sin dirigirse explícitamente al Partido Comunista, pero pone el artículo 8º de la Constitución de 1980, pone ese marco para que un grupo pueda ser considerado legítimo y le entrega las atribuciones al Tribunal Constitucional ante un requerimiento para que pueda declarar la inconstitucionalidad de un grupo, lo que está haciendo es recuperar la tradición de la Ley de Defensa de la Democracia, que a su vez estaba en la primera Ley de Seguridad del Estado y que en cierta medida quedó consagrada en la segunda Ley de Seguridad del Estado, que es la del 58. Cuando se deroga la Ley de Defensa de la Democracia, se dicta una nueva Ley de Seguridad del Estado y ahí queda consagrada la diferencia entre legitimidad y legalidad, solo que de manera mucho más genérica. Gavito fue al hueso, digamos. No tuvo ningún inconveniente en decir prohíbase el Partido Comunista, bórrese de los registros electorales, expúlsese de la administración pública, ciérrense los órganos de prensa. Y hoy día, incluso, esto lo comentábamos, parece, el otro día también contigo, Johannes, en el 19, número 15 de la Constitución vigente, y que esperamos mantener, va a ser uno de los puntos de discusión interesantes, ¿no? Se conserva gran parte del contenido del artículo 8º
que desgraciadamente fue derogado a raíz de las reformas constitucionales de mediados de 1989. Yo voté que no en ese proyecto que el presidente Pinochet llamó a votar que sí. Yo personalmente voté que no. Y una de las razones por las cuales voté que no en el plebiscito de reforma constitucional del año 89 es porque se derogaba el artículo 8º, aunque algunos de sus contenidos pasaron al 1915 y están vigentes. Y eso es lo que le permitiría al Tribunal Constitucional, y no lo hizo desgraciadamente, haber declarado inconstitucional la actuación de la bancada comunista que el día 19 de octubre del 2019 llama a la resistencia civil. Y no lo hizo, desgraciadamente, el Tribunal Constitucional. O sea que hay una constante en la historia de Chile desde el año 37 a la fecha, al día de hoy, de poner una mirada a través del derecho en la legitimidad de ciertos grupos y declararlos, por lo tanto, inconstitucionales o ilegales, ya sea por vía legal o por vía jurisprudencial, como es el caso del Tribunal. Bueno, de hecho... Y por último, recordar que... Sí, déjame hacer una última acotación. Recordar que el mismo Jaime, el año 85, se acordará Hermógenes, puso en marcha el artículo 8º con el requerimiento contra el MDP, contra el Movimiento Democrático Popular, que estaba integrado por el Partido Comunista clandestino, por el Partido Socialista Fracción Almeida clandestino y por el MIR clandestino. Y consiguió que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad de esos grupos de hecho. Era muy difícil, además, porque ninguno de esos grupos tenía estatuto jurídico. Pero el artículo 8º estaba redactado en términos tales que permitía declarar la inconstitucionalidad de grupos de hecho. Bueno, yo precisamente lo que quería recordar es eso, que Jaime Guzmán había recurrido a esa norma ante el Tribunal Constitucional para poner fuera de la ley al MDP. Y lo obtuvo. Y tanto fue así que después editó un libro que me lo hizo llegar. Todos los alegatos y todos los antecedentes, un libro grueso, que sirvió de fundamento para el recurso ante el Tribunal Constitucional que puso fuera de la ley al MDP. Así que eso en Chile era posible. Si hubiera mantenido intacto el texto constitucional, habría sido posible incluso después del año 90. Pero en el año 89, esas reformas en las que tú votaste que no, el 93% de los chilenos votaron que sí. Y yo, que formé parte de una comisión que organizó Carlos Cáceres, el ministro del Interior en ese tiempo, para estudiar, de acuerdo con la oposición de la época, la concertación, la que iba a ser la concertación de partidos por la democracia, o era ya concertación de partidos por la democracia, nos pusimos de acuerdo en las reformas en que eran aceptables y otras que no, porque en ese sentido el general Pinochet era el más duro de los miembros de la Junta para los efectos de admitir esta reforma. Pero hubo un argumento muy importante que yo le hice ver al propio presidente en ese tiempo cuando me nombraron en esta comisión que iba a discutir con la oposición, porque por un desliz que era más bien formal, entre las normas que podían modificarse con solo 3/5 de los votos en el Congreso a una reforma constitucional, estaba el capítulo de las reformas constitucionales. Y eso había sido un error, obviamente, casi de transcripción, podría decirse, porque ese era el capítulo que necesitaba más de los 2/3, porque a partir de tener 3/5 podían modificar ese capítulo y todos los demás, y ya desaparecían los 2/3 como quórum más exigente para las reformas constitucionales. Entonces yo observé esto, e incluso había un ministro en ese tiempo, en el año 89, que era Hernán Vigi, que no siendo de la disciplina jurídica, conocía la Constitución como nadie. A mí me admiró, que me llamó por teléfono, me pidió que le fuera a explicar bien este asunto, porque él había descubierto otras fallas en la obra de los abogados. Él, ingeniero, había descubierto otras fallas jurídicas, porque los ingenieros tienen muy buena formación mental para estudiar bien el derecho. A mí me llamó siempre la atención eso. Piensa y me pidió que hay algo en común entre la ley y los números, que los ingenieros desarrollan un sentido jurídico que a mí me ha sorprendido más de una vez, y lo he comentado con ellos, porque tienen mucho criterio jurídico, porque aplican la lógica a veces con más disciplina que los abogados. Y entonces la razón fundamental para acceder a muchas cosas fue esa, que se aceptara subir a 2/3 el quórum para modificar el capítulo sobre reforma constitucional.
Y tanto fue así, yo insistí mucho en eso, que en un almuerzo que le dio a esta comisión asesora que nombró el presidente Pinochet, fue Carlos Cáceres de hecho, nos convidó a almorzar al final del trabajo, ya cuando estaba decidido que se iba a hacer el plebiscito y se había acordado los términos. Pinochet se acercó a mí y me dijo, usted tiene la culpa de esto, me dijo, porque en realidad para él el argumento decisivo fue ese, ¿no? Le pueden deshacer todo con 3/5. Y eso lo obligó a aceptar muchas otras modificaciones. Así que por eso me echaba la culpa a mí. Bueno, considerando, a ver, Chile tiene un proceso de degradación político que lleva a la instauración de la Ley de Defensa de la Democracia, que se inicia, la verdad, el día en que ganó la guerra civil el Congreso. O sea, se empieza a degradar una vez se establece el nuevo sistema y se empieza a degradar por fallas propias, por fallas de personal, por distintas fallas. Y terminamos entonces con la gran crisis de los años 30 y con intentonas de tomarse el poder por la fuerza, algo que no era tradicional en Chile. La verdad, habíamos tenido guerras civiles, pero la idea de los cuartelazos se empieza a establecer en nuestro país, de la mano de distintas organizaciones políticas radicales. ¿Fue esto lo que condujo entonces a la primera legislación de defensa del Estado? Mira, hay dos antecedentes muy interesantes del año 31. Uno que es la sublevación de la escuadra, acuérdense, ¿eh? La escuadra fue sublevada por motivos salariales, en fin, pero la literatura comunista es hoy día de nuevo, muy sincera. Yo he estado leyendo mucho desde hace un año porque sigo trabajando en el libro El cultivo del odio. He leído muchísima literatura comunista y cada vez me sorprende más la sinceridad y la transparencia con la que están diciendo todo lo que han hecho, porque se sienten muy seguros, ¿no? Y ellos declaran haber estado involucrados en la segunda etapa de la sublevación de la escuadra. En cierto modo, la sublevación de la escuadra del 31 los tomó un poquitito de sorpresa, pero se metieron rápidamente adentro. Y el segundo acontecimiento de ese año es la llamada Pascua Sangrienta de Copiapó y Vallenar, donde hubo un intento formal, es la primera acción militar formal de los comunistas para intentar tomarse dos ciudades. Fracasaron rotundamente y tuvieron decenas de muertos, sobre todo en Vallenar. Pero en la Navidad del año 31, estos tipos por primera vez se sintieron con la energía suficiente para asaltar el Palacio de Invierno. Por decirlo, claro, San Petersburgo es un poquito más que Copiapó y un poquito más que Vallenar, ¿no es cierto? En materia arquitectónica y de importancia en el mundo. Pero el asalto al Palacio de Invierno lo intentaron ya el año 31, el 49, el 57, el 2019. Claro, entre medio puede haber acontecimientos menores en la década de los 60, pero por así decirlo, recurrencia de acontecimientos en los cuales el Partido Comunista probó la fuerza de la resistencia del aparato estatal, ya tiene por lo menos 4 episodios en la historia de Chile. El 31, el 49, el 57, porque ellos se involucraron. Ahora, si uno lee a Salazar, esto es muy interesante, si uno lee a Salazar, Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, que él no es militante del Partido Comunista, es un hombre, bueno, un marxista duro, por supuesto. Él sostiene que todas estas revueltas, no la del 31, porque es así que se la tiene que adjudicar al Partido Comunista, pero la del 49, la del 57, y en cierto modo el 2012 escribe un libro que anuncia el 2019, son todas, dice él, se deben al carácter montonero de los campesinos que han venido a las ciudades y que han sido sistemáticamente explotados por la derecha capitalista. Claro, como él no es militante del Partido Comunista, no le gusta reconocer la influencia que el Partido Comunista ha tenido el 49, el 57, y tampoco le reconoce mayor influencia al 2019. Pero cuando uno lee las fuentes comunistas se da cuenta, las autobiografías de Víctor Arco, de Mireya Baltra, de Fonseca, de Laferte, las obras de Lucho Corbalán, uno se da cuenta de que los tipos participan o en el comienzo o en la mitad, o al menos tratan de adjudicarse
en el final de los procesos revolucionarios porque no le hacen ningún asco a los procesos revolucionarios de carácter militar. Así que en ese sentido ha habido una desgraciada tradición del Partido Comunista de intentar en determinados momentos, y yo creo que esa tradición desgraciadamente la vamos a ver, está anunciada ya, hay que rodear la Convención Constituyente. El otro día le decía yo a la gente que se metiera a la página web del Partido Comunista, donde está el 26º Congreso, relatado con lujo de detalle. Y cuando uno lee lo que dice la página web del Partido Comunista del 26º Congreso, ahora de finales del año pasado, uno cree, si uno no supiera que eso es una página web y que está firmado eso por Telier y por Carmona y por Vallejo y por Cariola y por Jadwe, si uno no supiera quiénes firman, uno cree que está leyendo cosas del Partido Comunista del 68, del 70, del 71, 50, 55 años atrás. O sea, el lenguaje se ha vuelto a endurecer en vísperas de una nueva asonada. Están preparando la nueva asonada que ya comenzó, por supuesto, el 18 de octubre. Bueno, recordemos que la Revolución de Octubre, interesante, ¿no? Que sean siempre estas fechas, parece que tienen una cierta recurrencia para los comunistas. La Revolución de Octubre en Rusia no fue una revolución contra el zar, fue una revolución 7 meses después. Exactamente, fue una revolución contra la Asamblea Constituyente rusa. O sea, contra el gobierno provisional, que todavía está Kerensky al mando del gobierno provisional. Desde mediados de julio ha desplazado al Partido Liberal, el Partido Social Revolucionario, la izquierda de los social revolucionarios, y es esa la acción, ese es el gobierno que es derrocado. Y después, tú has mencionado la Asamblea Constituyente que alcanza a sesionar un día en los primeros días de enero de 2018. Pero primero es la caída del gobierno provisional de Kerensky. Claro, pero Kerensky al final era la cabeza visible de lo que era el intento de darse una constitución democrática en Rusia. Iban a convocar, de hecho convocaron los bolcheviques mismos, convocaron a la elección, y como les fue tan mal, porque tuvieron un porcentaje, no lo recuerdo en este minuto, pero algo así como el 22%. Me parece que es un poco más, Johannes, pero bueno, da igual. Entonces decidieron que la asamblea se constituyera y en el mismo día que terminó de trabajar las primeras 11 horas la disolvieron. Pero es que los comunistas se toman el poder, no les importa cuántos son. Y esto de rodear la asamblea constituyente consiste en tomarse la asamblea constituyente. Y si se pueden tomar la moneda, van a entrar y se la van a tomar. Y desde ahí van a dictar órdenes. Y van a dictar órdenes a los regimientos, y si los regimientos no hay alguien que se alce contra ellos, se los van a tomar. Y van a dictarle órdenes a la Contraloría. La Ramona Parra, que era una niña muy bonita, como la Camila Vallejo, más o menos, tan bonita o más que ella, esa niña murió de un balazo tomándose la moneda. Querían entrar a la moneda en el año 46, enero del 46. 49. No, el 46, Hermógenes. Enero del 46, cuando Juan Antonio Ríos le han llegado la vicepresidencia a Duhalde, están a punto de comenzar las campañas electorales, y en enero del 46 hay una manifestación en Plaza Bulnes, frente a la moneda, y ahí muere Ramona Parra. Claro, porque se estaban tomando la moneda. Son tipos que son capaces de tomarse la moneda y de ahí empezar a dar órdenes. Y en el caso de la Unión Soviética, antes de ser Unión Soviética, de la Rusia, les resultó en la Rusia de los zares. Se fueron tomando todo, y se tomaron todo 70 años. Y en Chile, hoy, están dispuestos a hacer lo mismo. Y van a tratar de hacer lo mismo en cualquier momento. Si no hay suficientes fallas alrededor de la moneda, un día le van a tomar la moneda a Piñera. Porque son gente de acción. Y además gente que no trepa. Logra imponer sus puntos de vista sobre los demás. A mí me llama la atención que lo que dicen los comunistas lo empiezan a repetir todos. Hoy día, gran parte de las cosas que se dicen en la política chilena, sobre todo cuando se refiere a la historia reciente, son consignas elaboradas por los comunistas. Son mentiras divulgadas por ellos que se han consagrado como verdades. Ellos manejan la verdad a su amaño. Hoy día estaba viendo que en su audacia están acusando ya a Patricio Melero por algo de los detenidos desaparecidos. No sé qué lío le están armando.
también eso es una consigna comunista. Todo ese tema lo han armado ellos, lo han convertido en un tema nacional, en que yo he visto a la hermana de Osandón, esta niña que es diputada, decir que si a ella le hubieran hecho desaparecer un familiar, a lo mejor habría sido más violenta de lo que han sido los comunistas. Todo ese tema lo han armado los comunistas. Ustedes saben que en la agrupación de detenidos desaparecidos que ellos manejan, estas niñas que están cada vez más enormes y ahí tenían oculto el año antepasado huesos de supuestos detenidos desaparecidos que nunca habían querido someter a un examen, porque a ellos lo que les interesa no es que se sepa el destino de las personas, sino que permanezca el tema. ¿Por qué en Chile nunca, que se han formado comisiones investigadoras para todo, nunca se ha formado una comisión investigadora de diputados para determinar cuántos y dónde están los detenidos desaparecidos? Porque no les conviene, porque los destinos de todas estas personas son sabidos. O sea, cualquier investigación los aclararía, porque se produjo un fenómeno muy notable. Ustedes saben que el número que ellos denunciaban, y que está en un libro de la misma autora de Los zarpazos del Puma, Patricia Verdugo y Claudio Rego, de fines del gobierno militar. Los desaparecidos eran 600. Una periodista francesa que se llamaba Suzanne Lambert escribió un libro, El crimen de resistir. Cuando oyó que la Rosalind Carter, la señora Jimmy Carter, decía que en Chile habían hecho desaparecer a 15.000 personas, se vino a Chile y dijo: yo voy a averiguar cuántos son las personas que han desaparecido. Y preguntó cuántas son, y cuando dijo, bueno, muéstrame la lista, le mostraron 600. Eran el número que había de personas que no se sabía dónde estaban. Y esos 600 han sido reiteradamente aclarados qué le pasó a cada uno. Y el general Contreras, que manejaba este tema como nadie, porque tenía responsabilidad en haber dado muerte a muchos que no se había dado cuenta a dónde habían ido a parar y estaban amontonados, como lo siguen estando, en tumbas colectivas en el cementerio general, hizo una menoscabada descripción de 630 y tantas personas y su paradero, se lo mandó a todos los jueces que investigaban causas de derechos humanos. Así que, de hecho, él aclaró todo lo que había que aclarar. Después, en la comisión Rettig, aparecieron, por obra de la comisión, 900 y tantos, que son los que dice Rettig que hay, 979, si mal no recuerdo. Pero yo sospecho que eso está inflado, porque una vez comiendo con Eugenio Irarrázaval, que era socio de una empresa constructora de Francisco Sosa y José Luis Cérota, Tour, él dijo: mire, nosotros hacemos todos los años un paseo a Cartagena con todos los trabajadores de la empresa, en fin, las personas que están en nuestras obras, y en una oportunidad, el año 74 o 75, se ahogó una persona bañándose en la playa por haber comido en exceso, se metió al mar y se ahogó y nunca más apareció. Y hemos tenido un desfile de toda la familia de este personaje que se murió ahogado delante de todos sus compañeros de trabajo, para de alguna manera encontrarle el carácter de detenido desaparecido, porque en realidad está desaparecido porque se ahogó en Cartagena. Pero esta familia ha presionado mucho a la empresa para que digamos que tenía algunas ideas de izquierda y que por ese motivo fue hecho desaparecer. Entonces, yo creo que por eso se infló la cifra en el informe Rettig de 600 a 900 y tantos. Bueno, y después se ha ido inflando la cifra hasta llegar a 1.100 y tantos. En un país que tiene 53.738 órdenes de búsqueda activas para menores de edad. Esa es la situación en este momento. 53.738 órdenes de búsqueda activa están en el Poder Judicial de niños desaparecidos en Chile. La verdad es que no me sorprende nada. A mí no me sorprende nada de lo que suceda en Chile en materia judicial a estas alturas o en materia de muchos tipos. Pero volviendo un poco atrás, porque nos estamos saltando 20 años, 30 años. Estamos llegando a la conclusión. ¿Tú quieres que sea por orden cronológico? Pero lógico, si tiene que ser, si tenemos que ir por capítulo. Así que la consulta es la siguiente: ¿cuáles fueron las razones del fracaso institucional en el control de
de los grupos violentistas, pues no solamente estaba el Partido Comunista, tenemos lo que fue la intentona al Seguro Obrero. ¿No? Sí, pero ahí desapareció prácticamente el partido. Es que no eran tantos. Es que no eran tantos. Claro, y además Jorge González Fomaré se reconvirtió, llegó a ser diputado liberal, o sea que ese grupo aniquilado en el Seguro Obrero no tuvo después mayor incidencia. Pero a lo que yo voy es, ¿por qué? ¿Cómo es que el Estado de Chile permite la resurgencia una y otra vez de la misma hidra que enfrentamos ahora de nuevo? Bueno, quizá... Sí, Hermógenes, usted. No, perdón, yo lo atribuyo a la debilidad de los gobernantes, nada más. En el gobierno de Eduardo Frei, cuando se empezaron a producir desórdenes excesivos, y el ministro del Interior era el hermano Bernardo Leighton, Frei le pidió a Bernardo Leighton que fuera a viajar por Europa. Eso me consta personalmente porque yo estaba en Europa y me encontré con Bernardo Leighton y su señora en la casa del embajador en Alemania, que era mi tío Camilo Pérez de Arce. Y Leighton dijo: oiga, Hermógenes, usted que es periodista, ¿sabe por qué yo no puedo volver a Chile? Y la señora Anita Fresno, que era muy decía: oiga, pero si a Bernardo no lo dejan volver, ¿usted sabe como periodista qué pasa? Porque ellos querían volver y estaban a Puerto de Rey, en el Hotel Crillon, en París, todas esas cosas. Pero no lo dejaban volver y él quería volver. Y Frei no lo dejaba volver porque era blando. Y Frei, que tenía sentido del poder, puso a Edmundo Pérez Sujovic a cargo del orden público, y Edmundo Pérez Sujovic, en un levantamiento en Puerto Montt, hizo desalojar un terreno que se habían tomado los extremistas de izquierda y hubo 6 muertos. Y eso le costó la vida porque lo asesinaron por eso años después, el año 71, en venganza. Entonces el tema es ese, que los gobernantes tienen que estar resignados a que sean criminalizados por mantener el orden público. Y ninguno quiere serlo. Y por eso que los gobernantes no tienen energía, en particular el actual presidente. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a los comunistas, a la extrema izquierda, que cobre venganza, que los asesine, que los condenen en todo el mundo, porque tienen una capacidad de condena internacional impresionante. Porque, bueno, en esto me podría alargar demasiado, así que temo que voy a incurrir en eso, pero el juicio a Pinochet en Londres fue una manifestación de eso. Ustedes pueden imaginarse por qué los lores que simpatizaban con las ideas de derecha del gobierno militar, en mayoría, pudieron haber buscado un artificio tan ridículo como que Pinochet era culpable de una tortura en Curanilagüe en una madrugada de 1988 para ordenar su detención allá en Londres. Era nada más que por la presión publicitaria creada por los comunistas en todo el mundo. Y es el fenómeno que afecta a Chile, en que Chile de izquierda a derecha se impresiona por esta presión comunista publicitaria que convierte sus consignas en verdad, aunque no lo sean. Pero ese es otro tema. Caballero. A las razones del Hermógenes, Johannes, que las comparto plenamente, agregaría otra, y es que hay escasa formación en la clase política chilena de derecha respecto del marxismo teórico y de la historia del comunismo en el siglo XX. Cuando te encuentras a alguien que ha leído el libro Negro del Comunismo, de Courtois, Berthe y los demás historiadores franceses, te encuentras con alguien que cree saberlo todo ya prácticamente porque leyó un libro. Y si le preguntas a esa persona que cree saberlo todo porque leyó el libro Negro del Comunismo, si ha leído alguna obra de Marx, si ha leído buenas interpretaciones de Marx, si ha leído algunas obras de Lenin, te dice: no, pero yo más o menos sé lo que es el marxismo. Entonces, en la medida en que hay una ignorancia tan grande respecto de la teoría y también respecto de la acción práctica del comunismo, los que hemos tratado de mostrar en la doble vertiente, en la teórica y en la práctica, la perversión intrínseca del comunismo, siempre quedamos como unos señores estrafalarios que anuncian la venida del cuco, y cuando suceden cosas como el 18 de octubre y uno machaca y machaca diciendo: estimado, ahí está la prueba de
cuán ciegos han sido ustedes. Claro, a la gente no le gusta que uno le diga fuiste ciego y yo tenía la razón, te lo advertí tantas veces. Y desgraciadamente eso se olvida pronto. Cuando ahora mismo, en estos meses de marzo y abril, uno le dice a la gente, viejo, la convención constitucional va a tener dificultades enormes para poder sesionar. Va a ser dificilísimo que las personas que elijamos de nuestro sector tengan seguridad personal y que no haya algún atentado contra... Ah, pero tú eres un exagerado, tú de nuevo siempre poniendo las cosas en los tonos más negros. Bueno, dice, ya una vez más compruebo que junto a la debilidad de ciertos gobernantes, como bien lo decía Hermógenes, hay una especie de ceguera en la centro-derecha chilena y no estrictamente en algunos sectores de derecha, pero respecto de la gravedad del comunismo. Bueno, como decía por ahí, no sé, estoy parafraseando el dicho, a quienes los dioses quieren perder, primero los ciegan con locura. Y eso Júpiter ciega a los que quiere perder. Claro, eso decían los romanos. Es una cosa, es increíble, pero efectivamente no hay nada peor que gente que está tan convencida de la propia infalibilidad que se niegan a aceptar cualquier prueba de que se equivocaron, siendo de que la verdad es que todo el mundo se equivoca. Sí, el problema no es el errar, el problema es persistir en el error. ¿Qué les parece si recibimos un par de consultas de nuestro auditorio? Damas y caballeros. Dudas, preguntas, consultas, como decía, me decían en la escuela. Dudas, preguntas, consultas. Y entre tanto aprovecho de recordar a mis auspiciadores, que son entonces Magenta Capital, que es una fintech que te permite abrir una cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo, ideal para proteger y aumentar tu patrimonio en estos tiempos difíciles en Chile a través de distintos instrumentos financieros con la seguridad y respaldo de un banco suizo. El enlace lo encuentran entonces en la base del video, si tienen interés. Y quiero agradecer, por supuesto, también a Haye Propiedades, que es el mejor corredor de propiedades de Chile. Señora, usted sabe, si tiene alguna propiedad que comprar, alguna propiedad que vender, si tiene interés en algún proyecto inmobiliario, contáctese con Haye Propiedades y olvídese de los problemas. Ellos asumen los problemas encantados por usted y se los solucionan. Gente que cumple. Haye Propiedades. Bueno, a ver cuáles son las consultas que tenemos en este momento. Oh, aquí parece haber algo interesante. Y Manuel Holger, ¿ustedes creen que Tellier tenía plena conciencia de la época de González Videla y su mano estuvo metida en el comienzo de la insurrección el 18 de octubre planeado justo el día de la proscripción comunista? No, yo creo que lo que pasa es que Tellier es comunista de antigua escuela y sabe que lo que tiene que hacer él es tomarse el poder a como dé lugar. Los comunistas tienen esa característica. Ellos se toman el poder a como dé lugar, por la vía violenta, por la vía legal, usando las armas, no usando las armas. Esta gente procede en ese sentido. No respetan las reglas, porque para ellos lo importante es tomar el poder. Y con reglas o sin reglas, ellos están siempre en esa vía. Esa es la característica fundamental de los comunistas. A ellos no les interesa seguir un procedimiento, ganar una elección. De hecho, en las elecciones les va muy mal. Vean ustedes el poder desproporcionado que tiene el Partido Comunista en Chile en todos los aspectos. El poder que tiene dentro del Poder Judicial, el poder que tiene dentro del Legislativo. No tiene el propio poder que ejercen sobre el Ejecutivo. No tiene ninguna proporción con lo que representan en Chile electoralmente. Son un partido pequeño que anda rozando el 5% esencial para poder existir. Sin embargo, mandan en la política chilena. ¿Por qué? Porque son resueltos, son violentos, no trepidan en los medios y la gente les tiene miedo. Bueno, matan a sus opositores. Ese es un elemento que se olvida convenientemente, porque nosotros tenemos un par de docenas de muertos a mano del Partido Comunista del último año, a través de sus sus satélites, porque no aparecen ellos frontalmente en eso, pero son sus suborganizaciones. Lo que tenemos en el sur, que es, si no es la división etnoterrorista del Partido Comunista en acción.
Una pregunta para los dos señores invitados. ¿Ustedes creen realmente que se van a poder hacer las elecciones para el 15 y 16 de mayo? Bueno, yo estoy vacunado y seguramente Hermógenes también. Así que los dos no, es estamos un tema sanitario. Yo creo que es un tema sanitario. Pero yo quiero advertir una cosa, que yo creo que no va a haber proposición de nueva constitución. No va a haber. En Chile, de la manera en que se están haciendo las cosas, no se va a poder llegar a una cosa que sea presentable en la Comisión Constitucional, en la Convención Constitucional, porque los puntos de vista son tan tremendamente opuestos. Los puntos de vista, sobre todo de los que son más enérgicos, que son los de la extrema izquierda, son tan radicalmente distintos de lo que es el país hoy día, que no se va a poder llegar nunca a un acuerdo, sobre todo si se hace efectivo el margen de 2/3 para aprobar todas las decisiones. Yo tengo la esperanza de que la gente razonable en Chile elegir a más de 1/3 de los constituyentes, o sea, de los convencionales. Por lo tanto, las ideas de extrema izquierda son, bueno, las que yo acabo de hacer un blog en que me refiero al Mercurio de ayer, que lo encontré muy impresionante, porque es impresionante la confesión de pertenencia al Frente Manuel Rodríguez, de la que es, de acuerdo con la empresa CADEM, la persona que encabeza las empresas presidenciales, que es la distinguida diputada que se autodenomina la abuela. Ella era frentista del Frente Manuel Rodríguez y lo confiesa abiertamente. Y confiesan que salieron yendo a Argentina protegidos por la Vicaría de la Solidaridad, que les permitió hacer el viaje a fines de los 80. Ella y el abuelo eran frentistas y ahí se conocieron. Y también se describen ahí en otras páginas que yo destaco en mi blog, en la misma edición del Mercurio de ayer, el caso de la familia Aresti, que tiene una viña valiosa que exporta 245.000 cajas de vino al año, y que en tiempos de los gobiernos demócratas cristianos y de extrema izquierda perdieron todas las tierras que hoy producen esa magnífica producción. Las perdieron completamente, y las recuperaron en el 74, cuando presentaron todos los recursos necesarios y recompraron cuando hubo que recomprar. Y entonces el país lo que está eligiendo es entre lo que tenía cuando gobernaban los demócratas cristianos y los allendistas y se quedaban con todo y arruinaban a todas las empresas prósperas del país, y lo que les dio el 11 de septiembre del 73, que fue la posibilidad de recuperar lo que habían perdido. Resulta que ahora en Chile tenemos una proporción del 78% contra el 22%, que está a favor de revisar todo esto bueno y seguro y estable que tenemos. A mí me preocupa extraordinariamente eso. Mi pronóstico es que no va a haber proyecto de reforma constitucional. Que en 9 meses, ni en 12 meses, como es la prórroga, van a poder sacar un texto, porque la irracionalidad enfrentada a la racionalidad nunca produce nada. Don Gonzalo. Yo creo que sí va a haber elecciones el 15 y 16, porque el calendario no da para más y que se va a votar como se pueda, ¿eh? Y estoy con la ilusión de que obtengamos más del 40% de los convencionales de libre elección. Coincido absolutamente con Hermógenes en cuanto a que el funcionamiento de la convención va a ser imposible. Por eso están insistiendo tanto además en que todas las sesiones tienen que ser públicas, porque eso es lo que facilita el control social de las minorías violentas sobre las 6, 7, 8 personas importantísimas que nosotros tenemos que elegir. Esas personas son Jorge Arancibia por la Quinta Región, la Marcela Cubillos por el 11, Rodrigo Álvarez por Magallanes, Cristóbal Orrego y Luis Alejandro Silva por Distritos de Santiago, la Tere Marinovich, Carlos Martán por Copiapó, personas que van a ir ahí a jugar. Sí, yo siento decirlo, pero creo que coincidimos con Hermógenes. Se van a ir a jugar la vida también, ¿eh? Van a quedar en un... Se lo dije a la Tere el otro día en un programa. Tere, escucha que lo siento, yo voy a votar por ti, vas a ser las primeras mayorías nacionales, pero vas a estar en alto riesgo. Y en ese sentido coincido absolutamente con Hermógenes en que va a ser prácticamente imposible que en 9 meses, en 12 meses, en 2 años, me da lo mismo, pueda haber una discusión racional.
Antes de que cerremos, Johannes, una vez más yo quiero recordarle a toda la gente que nos está viendo que en Foro Republicano tenemos planes de formación a los que se pueden incorporar. Tú puedes poner, como siempre, mi correo ahí para los que me escriban. La vez pasada llegaron bastantes peticiones de gente que ya se ha ido incorporando a los grupos de formación que tenemos todos los martes y los jueves. Y también los que quieran me pueden pedir un documento sobre el Partido Comunista que hemos elaborado en Foro Republicano y que resume en buena medida lo que con Hermógenes hemos comentado esta tarde, pero respecto de la situación actual del Partido Comunista, no en una perspectiva histórica. Tengo aquí, a ver, un momento, vamos a copiar aquí el correo. El querido Santiago Hudson, le doy un abrazo a mi querido exalumno. Así que sí, pues estaba ahí saludando, y aquí hay otra consulta todavía. Dice: ¿creen que se pueden colocar deberes y no solo derechos en la nueva Constitución? No es tan fácil colocar deberes, ¿no? Porque ¿quién los hace cumplir? Ese es el tema. Por supuesto que tienen que haber cargas públicas, deberes de servicio a la patria, responsabilidades consiguientes a los derechos. Ahora, como tú bien dices, la mentalidad contemporánea y sobre todo de los sub-40 no está muy inclinada al cumplimiento de los deberes. Sí, lamentablemente parece ser algo que no está de moda. Acuérdate de corregir ese correo, Johannes, uc.cl, porque el PUC ha caído en desuso. Correcto. No sé por qué le quitaron la pontificia al correo. Por algo será, sí, probablemente les da un poco de vergüenza, pero no creo que sea por el izquierdismo del Papa. No, lo que pasa es que había una disputa por el uc.cl, una disputa legal, y entonces cuando se ganó esa disputa legal, la universidad decidió usar el uc.cl y no el puc.cl. Ok, una última consulta, porque estamos a 30 segundos del final. Aquí tenemos: ¿qué opinan de la batalla cultural de la nueva derecha como Chile Más, artistas libres, músicos y canales de YouTube para un cambio cultural? Hermógenes, que ha estado en esa batalla toda su vida. Bueno, yo siempre he librado la batalla primero por dejar de ser centro derecha y por expresarse como derecha C. Como corresponde. Y siempre he pensado que es lo que se debe hacer. O sea, la derecha tiene los puntos de vista más valiosos, tiene los activos más valiosos en cuanto a capacidad de gobernar y de tener éxito en los países. Puede mostrar sucesivas iniciativas exitosas en distintas partes del mundo, partiendo por las que han tenido lugar en Chile, que por algo transitó desde el último lugar en América Latina en crecimiento el año 73, que éramos el país que menos crecía porque decrecía, al año 89, que éramos el país que más crecía, 9,9% ese año. Entonces, la derecha tiene un muy buen papel de antecedentes que mostrar. Y por lo tanto, el temor a llamarse de derecha no me lo puedo explicar. Es muy antiguo. Yo le oí a antiguos parlamentarios de derecha chilenos decir como una virtud de ellos que eran mucho menos derechistas que los derechistas de otros países. Y lo encontraban fantástico. Y yo les decía, pero todo lo contrario. Lo que hay que hacer es más derechista porque es la receta del éxito para los países. Pero si no quieres ser derechista, ¿por qué no ser directamente izquierdista? Bueno, es lo que tenemos en este momento en el Congreso, en Renovación Nacional y la UDI, ¿no? Ese es el problema, que nuestros líderes transitan hacia el bando adversario de una manera que yo no me puedo explicar. ¿Por qué se van al otro lado? ¿Por qué ellos creen que están teniendo éxito? ¿Por qué Joaquín Lavín cree que tiene éxito al transitar hacia el otro bando, declararse socialdemócrata? ¿Por qué Desbordes piensa que le conviene convertirse en una Dalí de los puntos de vista del adversario? ¿Creen que va a sacar más votos? Por eso yo creo que no. Y yo creo que el que está cosechando gracias a todo eso y va a cosechar va a ser José Antonio Kast, porque es el único candidato de derecha que está corriendo con posibilidades de figurar en las papeletas. Y yo creo que el tiempo está jugando a favor de él, aunque las encuestas digan otra cosa, porque recordemos que cuando él sacó el 8%
primera vuelta las encuestas o no lo mencionaban o le daban la mitad o menos. El 3, Así que el 3. Caber dijo el 3. Bueno, ahí tienes tú. Entonces yo miro con optimismo el futuro por eso, porque sé que históricamente la coyuntura que está viviendo Chile implica que va a aumentar el electorado de la derecha en las próximas elecciones. Y aprovecho, tal como lo hizo Gonzalo, de pasar suavecito por sus candidatas favoritas como convencionales. Yo estoy apoyando a Henry Boyce, que es independiente, y espero que le vaya bien porque tiene también la idea de defender en todo lo posible la Constitución de 1980. Aquí hay una última consulta de Catherine Donoso, dice, pues esta no la podemos dejar pasar, dice, don Hermógenes, un placer escucharlo, donde se pueden adquirir sus libros. Aquí yo tengo uno, por ejemplo, la historia de la Revolución Militar Chilena. ¿Dónde se pueden adquirir sus libros, don Hermógenes? Bueno, a mí la editorial Zigzag me rinde mensualmente cuenta y se están vendiendo en librerías. Yo creo que las principales son la Antártica y la Feria Chilena del Libro. Ahí debería estar. Por lo menos a mí me están pagando como si lo estuvieran vendiendo. No voy a decir que se venden masivamente, pero mensualmente me liquidan. Y sobre todo cuando me hacen alguna cosa como expulsarme de un canal de televisión. La venta de mis libros aumenta notoriamente y por lo tanto mis ingresos mensuales por ese concepto también. Así que estoy esperando que me conviene en alguna parte y me expulsen para volver a recuperar el ritmo de venta. Hay que ponerlos además en Mercado Libre, Hermógenes. Yo tengo mis libros en Mercado Libre y van saliendo porque le llegan la gente los pide por internet y le llegan a su casa. Mercado Libre, ahí tienes que poner los libros. Ya, bueno, yo los tengo puestos en mi blog y ahí hay una firma que se llama Patagonia, creo, algo así, que los vende También. por internet. Bueno, a mí me había entrado todavía esta pregunta, don Goku, no vamos a poder respondértela lamentablemente porque estamos al final de nuestro programa y yo quiero agradecerle a nuestros dos panelistas habernos acompañado hoy día. Espero que nos acompañen también en un futuro cercano porque yo creo que efectivamente el enseñar la historia como corresponde es probablemente el único camino para impedir el cometer una y otra vez los mismos errores. Y es por eso que la izquierda está tan interesada en distorsionar la historia, para poder volver a cometer los mismos errores, o los mismos horrores, de acuerdo con el punto de vista. Don Hermógenes, Gonzalo, por favor, saluden todavía a la audiencia. No se desconecten automáticamente, nos voy a poner de nuevo en off. Aprovecho de saludar todavía a nuestros auspiciadores y conversamos todavía un segundo, denme todavía después del programa. Muchas gracias, Johannes, y un agrado haber estado con Hermógenes y con todos ustedes. También muchas gracias te doy, Johannes, por esta invitación. Gonzalo, ha sido un gusto poder conversar de nuevo y nos veremos en una próxima oportunidad. Te estoy debiendo un libro.